Estas son fechas especiales, hermanos. Sea como sea, tenemos que volver los ojos de alguna manera a Jesús, al sacrificio. Y aunque alguien me preguntó en estos días, ¿ustedes no celebran la Semana Santa? Y yo respondí, es que Semana Santa son todas. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, muerto, sepultado, resucitado otra vez, todas las semanas estamos en eso, ¿no es cierto, hermanos? No hay día que usted no recuerde la muerte de Cristo. No hay día que usted no recuerde que fue porque Jesús fue a la cruz del Calvario que usted tiene salvación y vida eterna. Así que santos son todos los días. Pero además, no ganamos mucho con que los días sean santos. Dios en ningún momento ordenó a los días que fueran santos. Más bien dice que los días son malos. Pero dijo, a nosotros nos dijo, sed santos porque yo soy santo. De nada sirve que los días sean santos si los seres humanos son malos, ¿verdad? No, los que tienen que ser santos son los hombres para que los días estén bien. De lo contrario, de nada sirve decretar que toda una semana o todo un año sea santo. Si nosotros no somos santos, si la gente no es santa, no pasa absolutamente nada. Y ya sabemos lo que significa la palabra santo. La palabra santo significa uno que es apartado, uno que es consagrado, uno que ha entregado su vida, alma, cuerpo y espíritu para la gloria de Dios Padre. Y esta mañana, hermanos, vamos a ir a Juan capítulo 19. Juan capítulo 19. Y yo creo que si hubiera que ponerle un título a este mensaje, tendríamos que ponerle sin querer cumpliendo, algo así, ¿verdad? No he encontrado un título apropiado, pero así como decía el Chapulín, ¿verdad? Sin querer queriendo, no, el Chavo. Sin querer queriendo, estos hombres aquí, sin querer cumpliendo. Y vamos a ver quiénes fueron los que, sin querer, sin estar conscientes de eso, cumplieron la Escritura. ¿Cuánto más si alguna gente cumplió la Escritura sin querer, sin estar consciente? ¿Cuánto más nosotros que estamos conscientes de las cosas debemos de hacer lo que la voluntad de Dios nos imponga? Y Juan capítulo 19, vamos a leer a partir del versículo 17. Dice, y él cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título, que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, no escribas Rey de los judíos, sino que él dijo, soy Rey de los judíos. Respondió Pilato, lo que he escrito, he escrito. No sean necios, en otra palabra. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes.
Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás o Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Padre, sea para ti, Señor, la gloria esta mañana. Abre nuestras mentes, nuestros corazones, Padre, nuestro razonamiento, para que podamos comprender tu palabra, para que podamos entender tu voluntad. Enséñanos, Señor, lo que quieras enseñarnos esta mañana a través de esta escritura. Y recibe tú toda la honra y toda la gloria, Padre. Te lo estamos suplicando en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Empieza a llamar la atención este pasaje desde el mismo versículo 17, cuando dice: y él cargando su cruz. Pero ¿cómo va Jesús a cargar su cruz? Si Jesús no tenía cruz que llevar, ¿de quién era esa cruz? No era la cruz suya, no es cierto, hermano. Era la cruz suya. Lo que pasa es que, y la mía, la nuestra, la de toda la humanidad, lo que pasa es que desde un punto de vista objetivo, digamos, lo que el escritor está diciendo, bueno, eso es lo que ve. Iba con su cruz, con una cruz a cuestas, pero esa cruz realmente no le pertenecía a él. Jesús no tenía por qué ir a la cruz del Calvario. Usted y yo éramos los que teníamos que ir y pagar las consecuencias de nuestro pecado, pero Jesucristo nunca pecó, ni hubo engaño en su boca. Pero esto ocurrió para que el día de hoy, usted, hermano, usted y yo, que somos malos, podamos decir: tenemos vida eterna, porque el único bueno murió en la cruz del Calvario. El único ser que nunca pecó. Este planeta ha visto millones y millones de seres pasar por él. Miles y millones han nacido y han muerto. Han nacido y han muerto porque la palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte. Sin embargo, uno solo no pecó, uno solo ni siquiera un mal pensamiento, uno solo nunca tuvo engaño en su boca, uno solo, nuestro Señor Jesucristo. Paradójicamente, el único bueno muere como un crucificado, muere como un malhechor. ¿Sabe que en el Imperio Romano, los que morían en la cruz del Calvario, o más bien, en la cruz del Calvario no, en cualquier monte, a Jesús le llevaron al monte Calvario porque estaba cerca, ¿verdad? Porque pudo haber sido cualquier otro monte. Pero además, probablemente, este monte Calvario, probablemente era el monte Moria. Y en el monte Moria había ocurrido, muchos siglos atrás, había ocurrido otro sacrificio similar. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan cuando Dios le dijo a Abraham: tienes que sacrificar a su hijo? Bueno, algunos piensan, y aunque no tenemos toda la evidencia para poderlo afirmar con categoría, es que este monte del Calvario era el mismo monte Moria, donde Abraham sacrificó a su hijo Isaac. Digo lo sacrificó porque en sentido figurado, dice allá en Hebreos, en sentido figurado lo crucificó, lo mató, cuando Dios le dijo: dame tu hijo. ¿Sabe que esto era un cuadro? Lo que Abraham estaba haciendo era un cuadro del sacrificio perfecto de Cristo en la cruz del Calvario.
Pero esa muerte no era una muerte para cualquier persona. Esa muerte era la muerte de un criminal. De hecho, era que pusieron a dos criminales, uno a un lado y al otro al otro lado. Y Jesús en medio. Y usted se pregunta, ¿y dónde estaba yo? ¿Verdad? Porque usted tenía que estar ahí también, ¿verdad? Uno a un lado y el otro al otro. Y usted se pregunta, yo me pregunto, ¿y dónde estaba yo? Bueno, yo estaba en el medio también, porque mis pecados estaban en Cristo Jesús. Así que hermano, ahí estaba usted también representado. No se preocupe, ¿verdad? Uno a un lado, otro al otro lado. Me gustaría pensar, pero no tengo la evidencia. Me gustaría decirlo, pero no tengo la evidencia bíblica. Que uno de ellos era judío, de los ladrones, ¿verdad? O de los malhechores. Que uno de ellos era judío y el otro era gentil. Para probar de alguna manera que Jesús estaba muriendo ahí por ambos pueblos, ¿verdad? Tanto los judíos, por los gentiles. No tenemos esa evidencia. Pero sí sabemos una cosa. Que Jesús estaba cargando en su cuerpo el pecado de toda la humanidad, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él fue cargando una cruz que no le correspondía. Él sufrió un suplicio que no tenía por qué sufrir, porque su vida fue perfecta. Hermano, entienda una cosa, la vida de Jesús fue una vida perfecta. Él es el ejemplo perfecto, el perfecto amor del gozo, el perfecto ejemplo del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia, de la benignidad, de la bondad, de la fe, de la mansedumbre, de la templanza. Jesús era la vida perfecta en esas 9 cualidades que nosotros, dice la Biblia, que tenemos por causa de que tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Usted puede ser como Jesús también. Claro, si anda en el Espíritu, pero si anda como la mayor parte de las veces andamos en la carne, hermano, lo que es nacido de la carne y lo que es nacido del Espíritu, ya lo dijo el Señor, ¿verdad? No podemos esperar muchas cosas buenas cuando andamos en la carne. ¿Alguno de ustedes ha andado en la carne alguna vez? De vez en cuando, ¿verdad? Qué feo que es, ¿verdad? Se siente feo, ¿verdad? ¿Cómo anda usted? ¿Anda con amor? No, anda con odio. Anda con desprecios. ¿Anda con gozo? No, anda amargado. ¿Verdad? Anda amargado. No anda con gozo. ¿Anda con paz? No, no anda con paz. Anda todo impaciente. En fin, hermanos, sabemos muy bien andar en la carne. Todo lo contrario es andar en el Espíritu. Jesús anduvo en el Espíritu y fue la vida perfecta. Qué hermoso que pudiéramos, hermanos, de veras salir de aquí diciendo voy a salir en el poder del Espíritu Santo para poder ser una vida perfecta con la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero el título del mensaje es sin querer cumpliendo. ¿Por qué? Porque hubo un montón de gente aquí que sin darse cuenta estaban cumpliendo las Escrituras. ¿Y qué cosa, verdad? Bueno, es que Dios puede hacer que las piedras hablen, hermano. ¿Verdad que sí? Cuando Jesús iba entrando en Jerusalén y aquella multitud gritaba, ¡Hosana! El que viene en el nombre del Señor. ¿Recuerdan? Cuando entró Jesús triunfante en Jerusalén y los judíos ahí todos celosos diciéndole, oiga, que se callen, oiga lo que están diciendo. Y Jesús les dijo, si estos se callan, las piedras hablan. Así que escojan, ¿verdad? Escojan. ¿Quieren escuchar las piedras hablar? No, mejor que los discípulos sigan gritando. ¡Hosana al que viene en el nombre del Señor! Y una vez, cuando hubo necesidad, Dios hizo que un burro hablara. Y un burro le habló a un profeta que se llamaba Balaam. ¿Qué cosa, verdad? Así que, hermano, si Dios ha hecho hablar a un burro, entonces, por eso estoy predicando yo también aquí, ¿verdad? Por eso estoy predicando esta mañana. Y si Dios hizo hablar a un burro, hermano, no tenga miedo de abrir la boca a usted, porque Dios te puede usar también. Amén, ¿verdad que sí? Claro que sí. Gente cumpliendo la Escritura sin darse cuenta. El primero es Pilato. Pilato resulta que puso un título en la cruz. ¿Por qué lo hizo? Nadie le dijo que lo hiciera.
Lo que pasa, hermano, es que a los crucificados, el imperio de Roma, el imperio romano, les ponía un título que era lo que describía por qué ese hombre estaba ahí en esa cruz. Entonces, por ejemplo, por violación, entonces le ponían un título: este es un violador y por eso está crucificado. O este es un estafador, o este es un ladrón, un homicida, y entonces le ponían ahí el título. Pero resulta que Pilato no hallaba qué ponerle a Jesús, porque él no encontró nada que poner, no encontró nada malo en este hombre, y él mismo les dijo: no encuentro ningún delito en él. Y entonces se enfrentó en un problema: ¿y ahora qué pongo? Porque él dijo: bueno, ustedes lo quieren crucificar, porque los judíos dijeron, los principales dijeron: crucifícale, crucifícale, y le soltó a Barrabás. Hicieron un gran cambio, ¿verdad? Cambiaron a Jesús por Barrabás, cosa más tremenda. Y por cierto, el Barrabás de las películas no tiene nada que ver con el Barrabás de la Escritura. Y por cierto, tampoco la película de Noé, que están hoy en día anunciando como una gran cosa, no tiene nada que ver con las Escrituras. Ese Noé. ¿Ok? No se confundan, hermanos, con lo que Hollywood, dirigido, ¿verdad? Hollywood está dirigido desde el mismo infierno. El director de Hollywood se llama el diablo. Que no venga a enseñarnos religión, que no venga a enseñarnos Hollywood Biblia, porque Hollywood ni el diablo saben nada de lo que dice la palabra de Dios. Amén, hermanos, ¿verdad que sí? Pero entonces Pilato se encuentra en un dilema: ¿qué pongo? Y se acordó que a él lo habían traído porque se hacía llamar el rey de los judíos. Ah, bueno, ya tengo que poner. ¿Y qué puso? El rey de los judíos. ¿Por qué estaba muriendo ese hombre ahí? Cualquiera y de feria lo pone en todos los idiomas conocidos de la época: en hebreo, en griego y en latín. Eran los tres idiomas que dominaban en aquel momento. Cualquier hijo de vecino, cualquier fulano que pasara podía leer aquel título. Si era hebreo, en hebreo; si era griego, en griego; y si era de otro lado, pues en latín también. ¿Y qué decía? El rey de los judíos. Este es el rey de los judíos. Y pasaban los judíos y veían: el rey de los judíos. El rey de los judíos en esa cruz. ¿Cómo va a ser posible? Pues Jesús era el rey de los judíos. ¿Ven? Entonces fueron los principales sacerdotes, ¿verdad? Y le dijeron a Pilato, lo increparon. Y ya pidieron audiencia con él. ¿Qué fue la cosa, verdad? Ya estaba harto seguro de ellos. Que no pongas ahí el título que pusiste. Tienes que cambiar el título. ¿Y qué voy a poner? Póngale que él dijo que era el rey de los judíos. Que él dijo. O sea, no quisieron aceptarlo nunca como rey. Fíjense, hermano. Nunca. Y gloria a Dios que Pilato no accedió. ¿Qué dijo Pilato? Ya, lo que escribí. Va jalando. Lo que escribí. Y así se quedó. Jesús, el rey de los judíos. Como tenía que ser. Amén, hermano. Como tenía que ser. Porque Jesús es el rey. Y déjeme decirle algo. Ya no solamente el rey de los judíos, sino el rey de toda la humanidad. El rey de todos aquellos que queríamos recibirlo, que queríamos aceptar este sacrificio perfecto en la cruz para ser salvos. Hoy nuestro Señor Jesucristo es nuestro rey. ¿No es cierto, hermanos? Él es nuestro rey. Así que Pilato fue el primero que cumplió la escritura sin querer cumpliendo. ¿Qué se iba a imaginar Pilato que estaba cumpliendo la escritura? Aquí mi rey, pongo en Sión su santo nombre, había dicho el Señor en Isaías. Aquí mi príncipe, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Pilato cumplió algo sin saber siquiera lo que estaba haciendo. Pero no solamente Pilato hizo eso, sino que los soldados también. Los soldados, dice, cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, estoy en el versículo 23, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Entonces, uno que es bueno en matemáticas sabe que ¿cuántos soldados habían ahí? 4. Eso. Excelente deducción.
Una para cada soldado. Había 4 soldados resguardando ahí a Jesús, ¿verdad? Una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí, vea qué interesante, hermanos. Se presenta un dilema, un problemita ahí. Porque resulta que eran 4 soldados, pero había 5 prendas. ¿Ve? No tuvieron ningún problema con las otras 4 prendas. Pero cuando llegaron a la túnica, que era la parte que va encima, que ellos usaban, resulta que era de una sola pieza, un solo tejido, de arriba a abajo. Porque Jesús vino de arriba hacia abajo. Amén, hermano. Interesante que hasta su vestido habla de su naturaleza, de arriba a abajo. Así como el velo del templo también se rompió de arriba a abajo. ¿Recuerdan eso, verdad? De arriba a abajo. Siempre todo ha venido de arriba para abajo. Nunca ha sido al revés. Nunca ha sido iniciativa del ser humano, porque el ser humano no tiene iniciativa espiritual. No la puede tener porque está espiritualmente muerto. Pero entonces la túnica era una sola pieza y dijeron, no la podemos dividir. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y como habían 4 soldados aquí, siempre, ¿verdad? Entre 4, por lo menos hay uno con inteligencia. Y dijo uno de ellos, a uno de ellos se le ocurrió, qué interesante que no se le ocurrió ninguna otra cosa. ¿Qué se le ocurrió? Echemos suertes para ver a quién le toca. Qué cosa más tremenda. Y dice, de esta manera se cumplió la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Creo que sería una lástima estar en este punto y no devolvernos, aunque sea por un instante, al Salmo 22. Vamos, hermanos. Vamos a devolvernos 1000 años. 1000 años. Porque el Salmo 22 se escribió aproximadamente 1000 años antes. Y vean qué interesante, desde el versículo 1. Desde el versículo 1 el Salmo 22 dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Recuerdan? Elohim, lama sabactani. ¿Recuerdan las palabras de Jesús? Jesús estaba repitiendo este salmo. Cuando Jesús estaba en la cruz, muriendo en ese suplicio, Jesús estaba repitiendo, Jesús estaba recitando, o Jesús estaba meditando en el Salmo 22. Y luego dice en el versículo 20, vamos al versículo 16, hermanos. Hay muchas cosas cumpliéndose, pero no tenemos tanto tiempo. Y dice, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. ¿Sabe lo que significa horadar, verdad? Traspasar. Traspasaron mis manos y mis pies. Eso lo está anunciando Dios 1000 años antes. Déjeme decirle algo, ¿verdad? Esto es como lo que Dios está haciendo. Es como cuando los investigadores levantan una investigación y van levantando evidencias. Van levantando pruebas. Y las pruebas van señalando hacia un culpable. ¿Ve? Las pruebas tienen un dedo señalador. Las evidencias señalan siempre hacia alguien. Entonces, va una huella, va un examen de laboratorio, un examen de pelo, un examen de sangre, lo que sea, va a señalar hacia una dirección. Toda la Biblia, hermano, escúcheme bien, toda la Biblia señala en una sola dirección, nuestro Señor Jesucristo. Toda la Biblia señala hacia la cruz del Calvario. Por eso ahí está este salmo donde Dios está anunciando, mi hijo, mi ungido, el Mesías, un día será crucificado. Orarán, traspasarán sus manos y sus pies. Pero además dice, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron
suertes. Qué cosa más exacta del cumplimiento de la profecía bíblica. Hermano, el cumplimiento de la profecía bíblica es milimétricamente exacta. Hay algunos profetas o algunos adivinos que a veces tienen predicciones y pegan. A veces, otras veces se presta mucho a la interpretación, pero la profecía bíblica es milimétricamente exacta. Entonces, hermanos, aquí lo que está ocurriendo es que Dios está enviando señales, Dios está levantando evidencia para señalarnos al único Salvador, al único Rey de Reyes y Señor de Señores, que se llama nuestro Señor Jesucristo. Yo les garantizo una cosa, mi hermano. Mis hermanos, les garantizo algo. Esos soldados romanos nunca habían leído el Salmo 22. ¿Verdad que no? ¿Cuántos creen que sí? Yo creo que no. Eran paganos. ¿Qué les iba a estar importando las escrituras hebreas? Ellos eran los que mandaban. Ellos eran el imperio. ¿Qué iban a estar preocupándose por nada de esto? Sin embargo, cumplieron el Salmo 22 al pie de la letra. Como que se lo hubieran propuesto, ¿verdad? Porque repartieron los vestidos y repartieron sus vestidos y sobre su ropa echaron suertes. Así, exactamente. Repartieron unas cosas y sobre la otra echaron suertes. Cumplieron el Salmo 22 en perfecta cabalidad. Primero Pilato y luego los soldados que estaban ahí. Pero sigamos leyendo. No hemos terminado. Sigamos leyendo. Versículos 25 en adelante. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, y todos aquí concuerdan que es Juan, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Un detalle, hermano, un detalle, solo un detalle. Cosa interesante. Jesús a María nunca le dijo mamá, nunca le dijo madre. ¿Cómo le decía? Mujer. Pero qué cosa, ¿verdad? La religión dice María es la madre de Dios. Dios no tiene madre. Y si bien es cierto, María fue usada como instrumento para traer a Jesús, Jesús nunca le dijo madre. ¿Sería que Jesús sabía de antemano lo que iba a pasar con la adoración a María? Porque hoy en día, desdichadamente tenemos que decir que Jesús tiene competencia en la adoración. Ahora, interesante. Este discípulo, a quien Jesús amaba, dice el versículo 27, después dijo al discípulo: aquí tu madre, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Y después de esto, no volvemos a saber de María hasta en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, donde María aparece en el aposento alto, orando con los discípulos, con los 120 discípulos, orando, esperando la venida del Espíritu Santo. Y después de eso, no sabemos nada. Cosa interesante también saber, bueno, aquí está Jesús en la cruz, y uno se pregunta, ¿y dónde están sus hermanos? Porque Jesús tenía otros hermanos, ellos no están presentes, ellos no están. ¿Y dónde está José, el esposo de María? Tampoco está, probablemente hubiera muerto, probablemente haya muerto ya, pero no se dice nada de él. Ni tampoco se dice nada de María después del libro de los Hechos. ¿Por qué, hermano? Porque todas las evidencias, porque todas las flechas, porque todas las señales apuntaban no a María, sino a Jesús. No a José, sino a Jesús. No a nadie más, sino al Señor Jesucristo. Porque fue Jesús el que en la cruz del Calvario, en el análisis final, logró la salvación de todos nosotros. Bendito sea su nombre, amén. Gloria a Dios.
Por eso le cantamos a Jesús el Redentor. Por eso elevamos la voz y reconocemos la obra de Cristo en la cruz del Calvario, sin menospreciar de ninguna manera ni a María, ni a los hermanos, ni a José, ni a nadie más que tenga que ver con ellos. Pero gloria al que gloria se merece. Y el que merece gloria, y el que merece honra, y el que merece respeto, y el Rey de Reyes y Señor de Señores tiene un nombre, y se llama Jesús. El Redentor, Jesús nuestro Salvador. Amén, hermanos, están conmigo, ¿verdad? Después de esto, es el versículo 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, quiero explicar algo aquí. Sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, no significa que es que ya él no aguantaba. Déjeme decirle algo, hermano. Si Jesús no entrega el Espíritu, ahí estaría todavía. Ahí estaría. ¿Por qué? Era imposible que Él muriera, a menos que Él entregara su vida. Tengo poder, dijo, para tomar la vida y para entregarla. Él tenía ese poder porque Jesús es Dios mismo, Dios encarnado. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Esa vida era una vida indestructible. A menos que Él entregara el Espíritu, no pasaba nada. Pero Él esperó hasta que todo se hubiese cumplido. Cuando Jesús dice, consumado es, no está diciendo de ninguna manera, es que ya no aguanto esto. Él nunca se quejó. Y más bien, cuando lo tentaron para que se bajara de la cruz, ¿recuerda? Bájate de la cruz. Le dijeron, ¿qué hizo Jesús? No hizo absolutamente nada. No protestó, no chistó, no ni un ay, nada. Soportó todo con amor y paciencia. ¿Y sabe por qué lo hizo? Lo hizo por usted. Siempre he pensado en algo. Cuando Jesús estaba recibiendo latigazos, cuando lo estaban golpeando, cuando estaba ahí en ese suplicio, la única queja que dijo, o la única frase que mencionó fue, tengo sed. ¿Qué lo sostuvo? ¿Qué lo sostuvo ahí en la cruz? ¿Sabe? ¿Y sabe lo que lo sostuvo? Nuestras caras, hermano. Porque aunque usted sea feillo, porque con solo verlo, ¿verdad? Ustedes, pues yo diferente la cosa. Aunque usted sea feillo, hermano, aunque seamos feos, pero a los ojos de Dios somos bien bonitos. Él veía nuestras caras. Él decía, un día ellos me van a adorar. Y va a ser hermoso verlos cantar a mi nombre. Y va a ser hermoso tenerlos un día conmigo por la eternidad. Vale la pena seguir adelante. Yo creo que eso era lo que mitigaba el dolor de Jesús. Hermano, imagínese, Jesús estuvo de acuerdo en que usted valía la pena. Porque es que a veces nosotros pensamos que no valemos la pena. Sí, valemos la pena. Eso fue lo que lo mantuvo a él firme. Lo mantuvo firme sabiendo que algunos iban a creer en él. Sabiendo que muchos, miles y seguramente millones nos íbamos a rendir a sus pies. Y lo íbamos a alabar, y lo íbamos a alabar, y lo íbamos a glorificar, y lo íbamos a adorar. Y íbamos a vivir por él, con él, por la eternidad. Valía la pena, ¿verdad que sí valía la pena, hermano? Valía la pena. Jesús dijo que valía la pena. Pero dijo, consumado es. Yo quiero volver un momentito al Salmo 22. Disculpen que los haga devolverse al Salmo 22. Pero es que me llama mucho la atención esa frase, consumado es. Y yo quiero que ustedes noten algo que dice este Salmo 22. Es que muchas cosas estaban ocurriendo ese día que tienen que ver con el Salmo 22. Pero vamos un momento al final del Salmo 22, a los últimos versículos.
Observe, vamos a leer desde el versículo 27 en adelante. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra. ¿Por qué? Porque su Mesías iba a morir por ellos. Por eso, porque su ungido, Jesús, iba a morir por ellos. Por eso se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones. Perdón, pero no dice en Apocalipsis que el que regirá las naciones se llama Jesucristo. Amén, hermano, ¿verdad que sí? Porque Jesucristo es Dios. Él regirá las naciones. Versículo 29. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad les servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. Y ojo al final. A pueblo no nacido aún anunciarán que consumado es. Amén, hermano. ¿Usted logra ver eso ahí? Anunciarán que él hizo esto. En otras palabras, como Jesús dijo, consumado es. Firmemente creo que cuando Jesús dijo consumado es, estaba terminando de recitar el Salmo 22. Creo personalmente que Jesús, durante toda su permanencia en la cruz del Calvario, durante todo su suplicio, tuvo en mente el Salmo 22 de principio a fin, hasta al puro final decir consumado es. Y dice en el versículo 28, la única exclamación de Jesús fue tengo sed. Y vamos a ir al Salmo 69, ya que estamos ahí en el libro de los Salmos. Vamos al 69. Gracias, hermano. Salmo 69. Este salmo, voy a seguir botándolas para que usted las monte, hermano. Gracias. Yo quiero invitarlo para que usted en su casa, ahora con toda la paciencia, después de aquí, vaya a su casa y por favor estudie los Salmos 69 y estudie también el 22 y estudie el 55 y ojalá todos, ¿verdad? Pero bueno, eso es de tarea nada más. Porque ellos hablan de la crucifixión, ¿verdad? Pero observe, el versículo 19, 69, 19, tú sabes mi afrenta. Aquí está Jesús hablando. Mi confusión y mi oprobio. Delante de ti están todos mis adversarios. El escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo. Y consoladores y ninguno hallé. Me pusieron además y él por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. ¿Qué detalle? Vinagre. No dice, y me dieron a beber agua. No, ni tampoco vino. Aunque vinagre es vino agrio, ¿verdad? Vino agrio, eso es eso significa la frase. Pero le daban vinagre. ¿Y por qué le dieron a beber vinagre? Vamos a leer el relato ahí un momentito. Dice versículo 29. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. ¿Qué hacía esa vasija llena de vinagre ahí? ¿Verdad? Bueno, se dice que el vinagre se lo daban a los crucificados para mitigarles la sed. Bueno, por ahí está. Lo cierto es que ahí estaba una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo era una caña, el hisopo era una planta, era un arbusto. Entonces el hisopo era un palito, ¿verdad? Entonces ahí amarraron la esponja y se la acercaron a la boca. Cuando él probó el vinagre, era lo último que faltaba. Hermano, es que fíjese, no faltó ningún detalle. Jesús no podía entregar el Espíritu hasta que probara el vinagre. ¿Está conmigo? Y no le habían dado vinagre. Entonces, ¿qué tuvo que decir él? ¡Hey! Muchachos, tengo sed. Él sabía que le iban a dar solo una cosa, vinagre. Cuando él probó el vinagre,
Dice el versículo 30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Es decir, está listo. Todo está acabado. Se ha cumplido absolutamente toda la escritura. Todos los detalles han sido cubiertos. Consumado es. Y enseguida, ¿qué hizo? Habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Ojo, no dice que no dice que el Espíritu salió de él, como dice de otros muertos, ¿verdad? Dice, y se le salió el Espíritu y murió. No dice eso, porque no fue que se le salió, fue que él, de su propia voluntad, hermano, escúcheme bien, de su propia voluntad, todavía en este punto, si Jesús hubiera querido y hubiera dicho, no muero por ellos, pues no hubiera muerto por nosotros. Poder tenía suficiente para decidir, no, hasta aquí llego yo. Sin embargo, cuando todo se cumplió, consumado es, entonces Él entregó voluntariamente su Espíritu. Y así Él murió por todos nosotros. Amén, hermanos. ¿Está contento? ¿Sabe de qué debemos estar contentos? Dijo el Señor, ¿verdad? El Señor dijo que debemos estar contentos de que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero, ¿verdad que sí? Y su nombre está escrito. Su nombre está escrito. El nombre de uno puede estar escrito en muchos lugares. Tal vez su nombre puede estar escrito en el mejor club social de este país. Pero si no está en el libro de la vida del Cordero, no le sirve de nada. Su nombre puede estar en los anales de la historia. Su nombre puede figurar en los anales de la historia de la OEA. Usted puede ser un héroe como Juan Santamaría, etcétera, y tener un nombre puesto en la historia. Si su nombre no está en el libro de la vida del Cordero, de nada va a servir. Lo importante, y Jesús dijo, regocíjense, gócense de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida del Cordero. Amén, hermano, ¿verdad que sí? Hay varias cosas aquí que podemos aprender. Muchas cosas en este pasaje. Pero yo solamente quiero rescatar 3 para que usted se vaya con eso esta mañana para su casa. La primera cosa, quiero hacer una pregunta. Una sola pregunta. Encima de la cruz, Jesús puso un título que decía, Jesús, el Rey de los Judíos. Si encima de su cabeza, escúcheme bien, por favor, si pudiéramos ver por encima de su cabeza, ¿quién o qué es lo que reina sobre su vida? ¿Qué veríamos? Opción A, dinero, signo de colones, signo de dólares, es lo que está sobre su cabeza. ¿Eso es lo que reina sobre usted? Bienes, posesión de cosas. ¿Eso es lo que reina sobre usted? Adquisición de cosas. Placeres. ¿Cómo sabe uno lo que lo gobierna? ¿Cómo lo sé? Bueno, es porque cuando un rey es rey, está sentado en su trono, y el rey le dice a los súbditos, tráigame agua. Bueno, no es el caso aquí, ¿verdad? Yo no soy rey de Joel, Jesús es rey de Joel. Pero el rey ordena, ¿y qué hace el súbdito? Tráigala usted. Ahí está el tubo, vaya. ¿Eso le haría un súbdito al rey? No. ¿Qué pasaría si un súbdito del rey hace eso? Entonces llama uno a los guardias y córtale la cabeza a ese que no obedeció. Y se acabó. Punto. Porque el que manda es el rey. Al rey se le obedece, aunque no tenga razón.
¿Recuerdan cuando el rey David era rey? En una oportunidad le dio una orden al jefe de su ejército que se llamaba Joab, que hiciera un censo. Y a Joab no le gustó eso, porque eso no iba conforme a la voluntad de Dios. Pero ¿qué hizo Joab? Aunque le desagradaba la orden, ¿qué hizo? Fue a hacerlo. ¿Por qué? Porque el rey es el que manda. Jesús es el rey de los judíos. Jesús es nuestro rey. ¿Cómo sabe uno quién es el rey? Porque le obedece las órdenes. ¿A cuáles órdenes usted obedece, mi hermano? Aparte de los de la esposa. ¿A cuáles órdenes usted obedece? Porque a la esposa hay que obedecerla, ¿verdad? En muchas cosas. No en todas, pero en bastantes. Ya se me regó el agua por estar en eso. Hermano, ¿a quién usted le obedece? ¿Usted le obedece a sus propios instintos? Tal vez el rey suyo sea usted mismo. Hay gente que es así. La soberbia los corona. Y no importa si tiene plata o no tiene plata, o si tiene fama o no tiene fama. Hay gente soberbia por naturaleza, porque somos así. Y a mí nadie me dice nada, y a mí nadie me manda, y a mí nadie me gobierna, y a mí nadie me dice absolutamente lo que tengo que hacer, porque yo soy yo. Entonces usted es el rey. No importa lo que haya encima de su cabeza, hermano, escuche bien el aprendizaje de esta mañana. No importa lo que haya encima de su cabeza. Dígale a Pilato que le ponga Jesús, rey de los judíos. Amén, ¿verdad que sí? Pilato no tuvo ningún reparo. Jesús es el rey de los judíos. ¿Por qué va a tener usted reparo? ¿Por qué no le pide a Jesús, Señor, gobierna toda mi vida? Porque Él es el rey de reyes y Señor de señores. Dice en el Apocalipsis, cuando Jesús regrese, vendrá y en su ropa dirá, Rey de reyes y Señor de los señores. Él es el Rey. Y lo cantamos muchas veces, ¿verdad? Así que la primera cosa que aprendemos, ¿verdad? Para llevarnos para la casa, hermano, que Cristo sea su Rey en todo. Obedézcale, ríndase a Él. Ríndase. Cuesta a veces, ¿verdad? Doblar la espalda. La segunda cosa que podemos ver acá, hermanos, es que Jesús le hizo un encargo a uno de sus discípulos y le dijo que recibiera a su madre en su casa. Y ahí tu madre, y ahí tu hijo. ¿Y qué hizo el discípulo? El discípulo, ¿qué hizo? Dice, desde aquella hora, en ese mismo momento, él tomó a la madre de Jesús, a María, y la recibió en su casa. ¿Qué hizo el discípulo? El discípulo obedeció el encargo. ¿Por qué Jesús le pidió a este discípulo que hiciera eso? Número 1, porque lo amaba. Número 2, porque Jesús sabía que lo podía hacer. Número 3, porque Jesús mismo le iba a ayudar en su encargo. ¿No les parece, hermano? ¿Verdad que sí? Pero rescatemos las dos primeras razones. ¿Por qué Jesús le encarga a este discípulo hacer eso? Porque lo ama. ¡Qué privilegio! Yo creo que Juan, porque era Juan el que recibió este encargo, vivirá eternamente agradecido. Hermano, habían otros apóstoles. Estaba Pedro, estaba Jacobo, estaban los hijos de Zebedeo. ¿Dónde estaban? Bueno, Juan era hijo de Zebedeo. ¿Dónde estaban los demás? Pero fíjense, Juan, entre todos ellos, Juan recibió el privilegio. Es un acto de amor. Recibió el encargo. ¿Qué hizo el discípulo? Con el encargo lo cumplió, lo llevó a cabo con amor. Yo le pregunto esta mañana, ¿le ha hecho Jesús a usted personalmente algún encargo? Tal vez no te ha dicho que lleves a su madre a tu casa, pero ¿qué te ha dicho Jesús? ¿Nos ha dado Jesús algún encargo, hermano? Claro. ¿Qué nos dijo Él?
¿Cuál fue el encargo que nos dio? Vamos a ver si me entienden las señas. A todas las naciones. Soy malo en eso. Soy malo en... No, son malos ustedes que no adivinan. Id por todas las naciones, ¿verdad? A ser discípulos, enseñándoles. ¿Hay un encargo, hermano? Claro que Él nos ha hecho un encargo. ¿Y por qué nos ha hecho Jesús un encargo a nosotros? Primero, porque nos ama, hermano. Fíjese. Segundo, porque lo podemos hacer. Tercero, porque nos ha capacitado para hacerlo. Hemos de llevar su encargo. Debemos de ir a contar esta historia que tenemos, esta historia linda, ¿verdad? Esto mismo que hemos estudiado esta mañana, hemos visto a Jesús en una parte, ¿verdad? Una parte pequeña, pero hemos visto quizás lo esencial del sacrificio de Jesús. Contarlo. Hay esperanza. Hay vida eterna esperando por todo aquel que invoque el nombre del Señor Jesús. Y ese fue el encargo. Él nos dijo, vaya, cuéntele a otro. Vaya, llévelo. Dígale. Un encargo especial para sus discípulos. Y una cosa más. ¿Cuánto usted, otra pregunta, cuánto usted le ha entregado a Jesús? Observe, dice que Jesús al final, después de haber probado el vinagre, ¿qué hizo? Entregó su espíritu. La palabra de Dios dice que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo con eso? Espíritu, alma y cuerpo. Cuando nacimos de nuevo, cuando recibimos a Jesús, entregamos el espíritu. Nosotros somos un poco al revés que Jesús. Porque Jesús, lo último que entregó fue su espíritu. Pero déjeme decirle algo. Ya Jesús había entregado su cuerpo y ya Jesús había entregado su alma. Y por último entregó su espíritu. Ahora, muy bien, está muy bien con Jesús porque Jesús entregó cuerpo, alma y espíritu. Y yo le pregunto esta mañana, hermano, y es la pregunta que tenemos que hacer. ¿Y nosotros qué hemos entregado? ¿Usted qué ha entregado? Lo primero que entregamos es el espíritu, porque somos salvos. Lo que sigue sería el alma y el cuerpo. Pero ¿sabe? Por la experiencia nuestra, por lo que sabemos, entregar el alma no es tan fácil, y mucho menos el cuerpo. Pero ninguna de las tres cosas que hemos hablado le pertenece a usted esta mañana. Todo de Él. Pero la pregunta es si usted lo ha entregado. Si usted le ha dicho a Jesús, Señor, reina sobre mi espíritu, sobre mi alma y sobre mi cuerpo. En otras palabras, disponga de mi vida. Escúcheme bien. Disponga de mi vida como usted quiera. ¿Significa eso que es posible que tenga que dejar lo que esté haciendo por hacer otra cosa? Eso significa. ¿Significa que tengo que abandonar ciertas cosas por hacer otras? Eso significa. ¿Significa que ya no puedo tener mando ni control sobre mi vida y se lo entrego todo a Dios, que Él tenga control y mando sobre mi vida? Eso significa. Eso significa. Porque ese es el ejemplo que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús vivió cada día, fíjese, hermano, cada día, Jesús cada día de su vida, lo vivió por usted y por mí. ¿Qué espera Él a cambio? Que cada uno de nuestros días nosotros lo vivamos. ¿Para nosotros? No, ¿para quién? Para Él también. ¿Cuánto está dispuesto usted a entregar? Jesús lo entregó todo. Cuando Jesús derramó su sangre en la cruz del Calvario, fue toda la sangre. Y cuando le perdonó pecados, fueron todos los pecados. La pregunta es, ¿cuánto estaríamos nosotros dispuestos a dar?
3 cosas, nada más en este pasaje. Cristo, ¿es Cristo mi Rey? ¿Cómo estoy con el encargo que Él me hizo? ¿Y cuánto yo he entregado al Señor? Padre Celestial, bendito sea tu nombre. Sea para ti, Señor, la honra y la gloria. Bendito seas por siempre. Gracias, Padre, por tu palabra, por lo que nos enseñas en ella, Padre. Y Señor, queremos suplicar esta mañana y preguntarte, ¿eres tú nuestro Rey? O más bien preguntarnos, ¿estamos dispuestos a eso? Ya tú nos diste ejemplo de entrega total. ¿Por qué no hacer nosotros lo mismo? Señor, todo lo cumpliste, todo lo hiciste por amor a los escogidos. Te damos gracias por eso. Y ahora, Señor, en este momento de decisión, suplicamos, Padre, que seas tú quien nos convenzas, que seas tú tocando nuestras vidas, nuestros corazones, Padre. Tenemos que concluir sin ningún esfuerzo que tú debes ser nuestro Rey. Tenemos que obedecerte sin reparo. Tenemos que acatar el encargo que nos has dado sin replicar, más bien diciéndote gracias, gracias por encargarme esto, gracias, Señor. Así como Juan estuvo agradecido de haber recibido a María, nosotros agradecidos de haber recibido la comisión de predicar el mensaje de la cruz, el mensaje de Jesús. Y Padre, convencidos también de que espíritu, alma y cuerpo, todo nuestro ser, debe ser guardado irreprensible para ti. Que seas tú, Señor, gobernando cada área de nuestra vida, para que tú recibas la gloria en absolutamente todo cuanto hagamos, cuanto digamos. Para ti la gloria. Estamos en este momento en una actitud de oración, todos con los ojos cerrados, cabeza inclinada. Solamente quiero detenerme un segundo para poder hacer la invitación, por si alguna persona en este momento todavía no le ha pedido a Jesús perdón por su pecado y no le ha invitado a entrar en su corazón, en su vida. El Evangelio es eso que hemos predicado. El Señor Jesucristo pagó en la cruz del Calvario el precio por el pecado de toda la humanidad, incluyéndolo a usted también, que quizás todavía tú no le has pedido ese perdón, no le has pedido esa salvación. Si esa es su necesidad, esta mañana, usted hoy ha decidido que hoy sea el día en que usted le va a pedir a Jesús que le salve, le va a pedir perdón. Yo le voy a pedir solamente ahí donde está, que haga una oración al Señor y le diga: Señor Jesucristo, reconozco mi pecado, reconozco mi maldad, sé que soy pecador y sé que si muero así me perdería en el infierno. Reconozco que Jesús es el único Salvador, el único que puede darme perdón y vida eterna. A Jesús le pido entrar en mi vida, limpiar mi corazón de toda maldad y salvarme hoy. Y te doy gracias, Jesús, por tu favor,
por tu gracia, por tu regalo.